Hola, hola, estamos nuevamente trabajando una guía de lenguaje y literatura. En este momento vamos a analizar la guía para la semana 28 del primer año de bachillerato. Estamos iniciando la unidad 6, por lo que la guía que vamos a estudiar en este momento es la guía número 1 de la unidad 6 de su libro de texto. La unidad se titula Literatura del Realismo. Vamos a iniciar por la actividad número 1, que se proyecta como una actividad a realizarse en equipo. Se le pide leer el texto sobre Oliver Twist. Antes de dar a conocer de qué trata el texto, vamos a hacer una reseña general de la obra rapidito. La obra Oliver Twist trata de un niño huérfano, precisamente Oliver, de quien su madre muere cuando él nace y este queda en orfandad, obviamente, yendo de un orfanatorio a otro. Cuando llega a una edad más o menos de 8 o 9 años, él se encuentra junto a una señora llamada señora Mann, a quien el gobierno le da cierta cantidad de dinero para cuidar a unos niños, pero la señora se gasta el dinero y no le da la atención adecuada a los niños. Entonces, de esto trata el fragmento específicamente. Esta señora los trata muy mal y cada vez que llega el supervisor suele avisarle con antelación, según el fragmento, y ella se prepara para que todo se vea lo mejor posible. Pero en un momento dado, el señor Bumble, como se menciona acá en el fragmento, quien es el supervisor, llega sin avisar y le dice que es tiempo de llevarse a Oliver, ya que Oliver ya cumplió 9 años. Justo en el momento que llega el señor Bumble, Oliver se encuentra castigado por haber pedido un poco más de comida. La señora Mann lo entrega y Oliver es trasladado a la parroquia, donde de igual manera los matan de hambre, no le dan la comida que necesitan para desarrollarse, la comida necesaria, por lo cual Oliver es empujado prácticamente por sus demás compañeros para pedir un poco más de comida. Pero el señor Linkins, que es quien los cuidaba, se enfada mucho, se enoja mucho, lo castiga encerrándolo durante una semana en un cuarto frío y oscuro. Pasan los días, las noches, Oliver llora amargamente, lo castigan también azotándolo en el comedor frente a sus compañeros para que los demás aprendan la lección. A partir de lo anterior vamos a resolver los literales que se nos presentan. Recomiendo por favor analizar la obra, buscar un resumen más completo para que usted tenga una noción mejor de lo que trata en general. En este momento nos vamos a limitar a los fragmentos dado que la extensión de la guía es bastante grande y vamos a iniciar a resolver en el cuaderno desde el literal A. El literal A le pregunta qué se narra en el fragmento, de qué trata. Y ya prácticamente respondimos a este literal cuando hablábamos de qué trataba el fragmento. En el fragmento se dan a conocer algunas de las malas experiencias que le tocó vivir a Oliver Twist debido a haber quedado huérfano. Primero, se describe que fue castigado junto a otros compañeros por haber pedido más comida, esto viviendo en el hogar de la señora Mann, una mujer que se encargaba de un grupo de niños huérfanos, pero que se quedaba con gran parte del dinero que el Estado le daba para poder sostenerlos y cuidarlos de manera adecuada. A los 9 años, Oliver es llevado a la parroquia y se repite la historia debido a la limitación con la comida que se daba en este lugar. Así, Oliver un buen día es impulsado por sus compañeros a pedir un poco más de comida, pero solo recibe regaños y castigos nuevamente. Como lo describíamos, es encerrado y durante días es castigado. En el literal B se le pide contestar cómo ocultaba la señora Mann las malas condiciones en que vivían los niños. Esto lo hacía de la siguiente forma, y ya lo decíamos también anteriormente, cuando el señor Bumble anticipaba sus visitas, le avisaba que iba a llegar, ella se encargaba de limpiar y preparar el lugar y de que los niños se encontraran en las mejores condiciones de apariencia posible. Esto para que no se notara la situación precaria en la que los mantenía. En el literal C le piden responder por qué fue castigado Oliver en la parroquia. Y esta respuesta es súper sencilla. Oliver fue castigado por pedir un poco más de comida. En el literal D se le pide que describa a los personajes del fragmento. En el fragmento tenemos a la señora Mann, una mujer de malos sentimientos que maltrataba a los huérfanos y se robaba el dinero que le daban para cuidarlos.
También tenemos al señor Bumble, que era una especie de supervisor que tomaba decisiones para garantizar el bienestar de los niños. Tenemos a Linkins, encargado de cuidar a los niños en la parroquia, y también tenemos a Oliver, un niño huérfano de 9 años, maltratado por los adultos por pedir más alimento. En el literal se le pregunta cómo era el trato que recibían los niños. Era un trato inhumano, pues los limitaban en sus necesidades básicas, comenzando por darles una inadecuada alimentación. Se le pide que, al haber contestado los literales, comparta sus respuestas con su clase. Luego, en la actividad 2, se le pide que lea la información respecto de los actos del habla. Son una teoría que explica que la acción de hablar implica otra acción, entre las cuales tenemos desear, enunciar, preguntar, ordenar, describir, entre otras. Tenemos algunas dimensiones de los actos del habla, como por ejemplo el acto locutivo, que es el enunciado o expresión misma. Ejemplo, puede regalarme agua. Luego tenemos el acto ilocutivo, que es la intención del enunciado, o sea, la acción. Ejemplo, para el enunciado anterior, el acto ilocutivo sería pedir agua. La intención es pedir agua. Luego tenemos el acto perlocutivo, que es el efecto que se realiza por el hecho de haber enunciado lo expresado. Ejemplo, haber recibido agua. Si usted dio a conocer a través de la expresión puede regalarme agua porque tenía la intención de pedir agua, su acto perlocutivo va a ser recibir el agua. Luego tenemos los tipos de actos, los cuales vamos a dividir entre directos e indirectos. Los directos son aquellos que expresan directamente la intención del enunciado. Ejemplo, enciende el televisor. Los indirectos son aquellos donde se expresa o indica de modo indirecto el propósito. Cuando decimos, por ejemplo, deberíamos hacer algo. Se le pide que lea la información sobre los diferentes valores que puede presentar un acto ilocutivo. Entre estos valores tenemos asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y declarativos. Los asertivos son los que afirman, niegan, describen, definen o informan sobre algo. Ejemplos, este día llueve muy fuerte, mañana iré a San Salvador. En el caso de los directivos, se espera que el oyente haga algo. Por ejemplo, cuando decimos puede hacer silencio, podemos ir a la piscina. Tenemos también los compromisorios, en los cuales el hablante se compromete a realizar algo. Puede jurar, garantizar, apostar o prometer. Por ejemplo, cuando alguien dice juro amar a mi perro. O cuando se dice mañana sí iré a verte. Tenemos también los expresivos, los cuales obviamente expresan sentimientos y actitudes. Se pueden usar para felicitar, quejarse y agradecer. Por ejemplo, cuando se dice me siento orgullosa de ti o siento mucha angustia. Tenemos luego los declarativos, los cuales crean una situación nueva en el estado de las cosas. Dentro de esto se puede bautizar, decretar, fallar o nombrar. Ejemplos de estos son los nombro hijos meritísimos de la ciudad o los declaro marido y mujer. A continuación se le presenta un pequeño ejercicio en el cual se le pide clasificar los enunciados según el valor ilocutivo que presenta. Tenemos el primer enunciado, por favor señor, quiero un poco más. Este enunciado corresponde a un tipo de acto de habla directivo. Luego tenemos te prometo que no volveré a robar. Este sería un tipo de acto de habla compromisorio. Al haber analizado la información y realizado el ejercicio, se le pide compartir sus resultados con la clase. Y continuamos ahora con la actividad 3. La actividad 3 le pide leer la información acerca del realismo. Se le dice al realismo que es un movimiento artístico literario que surge en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Busca describir la realidad de manera objetiva, rehuye a la perspectiva idealista de la vida y muestra los problemas que aquejan a la sociedad. Los exponentes más sobresalientes del realismo son de Francia, Balzac y Gustave; de Inglaterra, Charles Dickens; de Rusia, León Tolstoy y Fyodor; de España, nuevamente Balzac y Benito Pérez Galdós. Algunos factores
contextuales que propiciaron el aparecimiento de la literatura realista son la Revolución Industrial, el positivismo francés, la teoría evolucionista, los estudios de la genética y el marxismo. Entre las características del realismo tenemos la descripción verosímil de la realidad, la representación de los problemas sociales, la función sociológica de la novela, la utilización de un lenguaje sencillo y la presentación de personajes complejos. Si se fija, yo le he puntualizado en las características y junto a cada característica hay una aclaración, la cual usted puede analizar un poco mejor en casa. Luego de haber analizado la información, se le pide que comente con su clase lo que ha aprendido. Vamos a comentar así, usted puede agregar mucho más, obviamente, porque esta práctica se supone que se debe hacer en clase de forma oral. Y lo que yo les aporto es lo siguiente. Sabemos que el realismo abandona la literatura de ficción, deja afuera la irrealidad y trata de mostrar la realidad tal cual es, así con sus vicios, con sus problemas, con su lenguaje coloquial, con sus personajes humildes, con los errores, en fin. También debemos recalcar que el realismo surge primero como la aceptación de aquello que es comprobable. Es decir, no vamos a aceptar nada si no podemos realmente comprobarlo científicamente. Es así que se manifiesta en tres concepciones que son el evolucionismo, el positivismo y el marxismo. Para lo que se fundamenta obviamente en algunas disciplinas de las ciencias como son las ciencias naturales y las ciencias sociales respectivamente. El realismo se proyecta en literatura como un abrir los ojos. Ese abrir los ojos a lo que realmente abruma al ser humano día a día. Y seguimos ahora con el naturalismo. Del naturalismo se le dice que es una corriente del realismo que trasciende de forma más aguda, explorando en las dinámicas que rigen la realidad. Es decir, el naturalismo explica las razones por las que el comportamiento humano se manifiesta de una forma determinada y cómo ese comportamiento está condicionado por aspectos físicos, psíquicos, hereditarios y sociales. En efecto, el naturalismo mantiene varias características de la literatura realista, pero se inclina hacia aspectos más profundos que explican hechos que el realismo solo describía. Tenemos por acá algunos exponentes del realismo y tenemos también las características. Entre las características tenemos el materialismo y el determinismo, la perspectiva aguda de los fenómenos de la realidad, el descenso hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad y la representación de personajes complejos, entre otras. Se le pide que complete el siguiente cuadro comparativo entre literatura realista y literatura naturalista. Aclarar acá que la literatura realista obviamente busca reflejar la realidad, los problemas sociales, las cosas en la literatura realista se proyectan tal cual son, pero no llega a la crudeza con que se tratan en la literatura naturalista. La literatura naturalista es un poco más descriptiva y golpea con mayor fuerza al receptor con respecto a los problemas sociales que se tratan en esta. Luego de analizar la información acerca del naturalismo, se le pide que complete el siguiente cuadro, lo tenemos por acá, en el cual va a comparar aspectos de la literatura realista y de la literatura naturalista. Tenemos el cuadro lleno por aquí, tenemos las siguientes consideraciones. En el caso de la novela realista, vamos a tener claro que esta se concentra más en describir la realidad. Pretende fotografiar la crueldad de la realidad para que el lector sea consciente de los problemas de la sociedad. Además, aparecen en ella personajes de los diferentes estratos sociales y solo muestra o describe los problemas de la sociedad. En el caso de la novela naturalista tenemos que se concentra más en explicar la realidad porque los seres humanos actúan de una forma determinada a partir de aspectos sociales, biológicos, genéticos, entre otros. En ella predominan las historias de las personas más pobres de la sociedad y demuestra el origen de los problemas sociales. Esa sería la información que debe agregarse en el cuadro y vamos a continuar con la siguiente actividad. La siguiente actividad es la actividad número 4. La actividad número 4 se le presenta para trabajarse en equipo y le pide leer el texto
crimen y castigo. Tenemos por acá el texto, si podemos ver, es bastante extenso, por lo cual le voy a dar una reseña acerca de lo que trata. El texto da a conocer un diálogo entre Sonia y un personaje que tiene un nombre bien pintoresco, Raskolnikov, así se lee, desconozco cómo se pronuncia. Este personaje platica con Sonia y le da a conocer por qué tomó algo que no le pertenecía, justificándose en que su madre era vieja, que le costaba ya ganarse la vida, que su hermana tenía que luchar mucho para sostenerlos y que él había tenido que dejar la universidad, dejar sus estudios, porque nadie le podía ayudar y tenía que trabajar o hacer algo para ayudar a su madre y a su hermana, ya que de lo contrario iba a correr pues con muy mala suerte, iban a estar en una peor situación aún de la que se encontraban. De repente este hombre cambia la versión de los hechos y comienza a decir que lo que ha dicho no es real, que lo que él hizo realmente lo hizo porque quería hacerlo y que quizás lo hizo por maldad, porque incluso cuando fue descubierto en el robo, pues asesinó a la persona a la que le estaba robando y da a conocer que hubo cierta intención en lo que hizo. Pero el fragmento continúa y también menciona que este hombre estaba bastante enfermo. Se menciona que estaba con una fiebre bastante alta mientras conversaba acerca de esto con Sonia. Así que queda esto un poquito ambiguo acerca de que si lo que está diciendo en el último momento, cuando se demuestra culpable, será realmente cierto o será solo efecto de alucinaciones. Bueno, a partir del texto, que usted lo puede leer con mayor detenimiento y un poco más de análisis en casa, y le recomiendo leerlo porque es bastante interesante, vamos a responder las preguntas que se nos presentan. Tenemos por acá que se le pide resolver algunos literales, comenzando por el literal A, en el que le piden explicar, a partir del texto, las características del naturalismo. Se le pide que usted explique cómo se manifiestan estas dos características en el texto. Vamos a empezar con la representación de los personajes complejos. Esta característica la observamos en el texto, en la psicología de Raskolnikov, ya que las acciones y su forma de pensar son bastante confusas. Como les planteaba, en un momento llega a dudarse si lo que él dice es cierto o es mentira. Al mismo tiempo, cuando él explica los motivos de su crimen, se puede pensar que sus motivos fueron circunstanciales, pero luego parece ser que fueron causados por su locura. En la siguiente característica, perspectiva aguda de los fenómenos de la realidad, tenemos que la podemos observar cuando se concluye como respuesta a la impotencia de los personajes ante un sistema social que no permite el desarrollo económico y el crecimiento académico de las personas, ante un sistema social que lo permitiría. Continuamos en el literal B, respondiendo cuáles son las razones por las que Raskolnikov asesinó a la señora. En el texto se mencionan dos razones. La primera es que necesitaba el dinero para ayudar a su familia. Y la segunda, cuando él está como acusándose y diciendo prácticamente que hizo las cosas a propósito. En este punto él hace creer que quería hacerle un favor a la sociedad, ya que considera que los usureros son injustos. En el literal C le piden responder a qué se refieren estas palabras. Ya sabes, Sonia, que el alma y el pensamiento se ahogan en las habitaciones bajas y estrechas. ¿Qué significa esto? Significa que la pobreza puede llevar a la locura. En el literal D le piden responder cuál es la acción principal que se narra en el texto. Y acá tenemos que la acción principal es la confesión de homicidio que hace Raskolnikov ante Sonia. En el literal E tenemos que le preguntan qué intenta comunicar el autor con este texto. El autor busca dar a conocer que el origen de la violencia es un sistema social que impide el desarrollo social de las personas. Así pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 5, en la cual le piden leer el texto
ahora de nuevo sobre Oliver Twist. En el texto que se nos presenta ahora acerca de la obra, siempre de la obra Oliver Twist, tenemos una escena diferente, un punto diferente de la historia. Oliver se encuentra colaborando con el dueño de una funeraria y se narra dentro del texto cómo el señor Bumble entra a la tienda y da a conocer que va a encargar un ataúd. El dueño de la funeraria llama a Oliver, le dice que se prepare y que van a ir al lugar que les han indicado. Cuando entran en el lugar se dice que el espectáculo no es nada agradable y que hay una mujer tirada pues, en el suelo y que cuando el señor Sowerberry se dispone a hacer su oficio, el esposo de esta mujer trata de impedirlo y da a conocer que ha matado a su mujer de hambre porque al parecer quien la alimentaba era él. Y cuando él fue a pedir limosna para poder alimentarla, a él lo echaron preso por días y la mujer murió de hambre. Ante tal espectáculo, pues Oliver y Sowerberry siguen su labor y al finalizar el fragmento, Sowerberry le pregunta a Oliver si le gusta el oficio, a lo que Oliver contesta, la verdad es que no mucho, señor. Y se le pide a usted a partir de esta resolver lo siguiente. Se le pide que explique las características del realismo que encuentra presentes en el fragmento, específicamente las que acá se detallan, iniciando por la descripción verosímil del mundo o la descripción verdadera del mundo. Esta característica la podemos observar en todo el fragmento, ya que los hechos que se narran poseen una gran similitud con la realidad. La siguiente característica es presentación de los problemas sociales. En este punto, esta característica la observamos en la muerte de la mujer que muere de hambre, ya que la única persona que la alimentaba había sido encarcelada. Y la última característica es la utilización de un lenguaje sencillo, que la encontramos en el fragmento, en las descripciones que se hacen, ya que se muestran de forma sencilla, y el lenguaje utilizado en general es bastante sobrio y preciso en los detalles. Al finalizar esta actividad, se le pide que comparta sus respuestas con la clase. Y pasamos a la siguiente actividad, ahora la actividad número 6, que nos presenta un nuevo fragmento de Oliver Twist. En este fragmento de Oliver Twist vemos cómo Oliver se ve involucrado en un robo. Vamos a empezar por detallar que él se había acercado de forma bastante coincidente a su verdadera familia y los estaba frecuentando. Ellos eran personas de familia acomodada, entre ellos la señorita Ross, y él asistía a la casa, pero no sabía que esas personas que vivían en esa casa eran su familia. Entonces él también se juntaba con ciertos personajes que eran malas personas, eran ladrones, su forma de vida era robar para subsistir. Y estas personas se dan cuenta de la relación de Oliver con su familia, que aún se está dando sin que Oliver sepa que realmente son su familia, y buscan hacerlo quedar mal, por lo cual planean un robo y tratan de utilizar a Oliver para entrar a la casa. Siendo un niño pequeño, le dicen que le va a ser muy fácil entrar. Él no sabe la casa a la que van a entrar, por lo cual accede casi por la fuerza. Cuando llegan a la casa se da cuenta de quién es la casa. Entonces Oliver, que había estado pues enfermo y había estado muy débil y seguía débil, en el momento que se da cuenta de la situación se desmaya, pero los ladrones que, como decía, buscan hacerlo quedar mal, lo que hacen es tomar a Oliver y colocarlo en medio de la casa para que lo culpen del asalto y distraer la atención de las personas que habitaban la casa. Entonces, todos los ladrones huyen en ese punto, pero Oliver queda tendido en medio de la casa y es encontrado allí. Al encontrarlo, pues lo llevan a una habitación, se dan cuenta que está bastante mal, llaman a un médico. El médico informa a la señorita Ross y su tía que el ladrón, en este caso, porque así lo identifican, porque lo encontraron prácticamente tratando de robar o en medio de la casa cuando se estaba dando un asalto. Entonces el doctor da a conocer que el ladrón, entre comillas,
está bastante mal, que es un niño pequeño. La señorita Rose decide verlo y da a conocer que no cree que Oliver haya hecho eso con intención y que si lo hizo, sus razones puede tener. Le implora a su tía que lo perdone, que no llame a la policía, dado que es un niño pequeño que seguramente está abandonado, que no tiene a nadie en la vida y que nadie seguramente le ha dado amor y que pues trata de hacerle consciente de que ella, la señorita Rose, ha sido afortunada de tener a su tía para que le diera ese amor y la dirección que necesitaba para no verse involucrada en ese tipo de problemas y que quizás Oliver necesita una oportunidad para rectificar el camino. Eso es de lo que trata el fragmento de forma general. Usted lo puede leer también en casa para interpretarlo mejor, para conocerlo mejor y comprender mejor las preguntas que va a responder posteriormente. A partir del texto se le pide que responda 3 literales. El primer literal es ¿por qué la señorita Rose y la señora Malley deciden ayudar a Oliver? La señora Malley era la tía de la señorita Rose. Esto es porque consideran, como ya les comentaba, que por ser un niño pequeño y de apariencia bondadosa, realmente no pudo haberse involucrado en el robo con maldad o por maldad, sino que seguramente lo hizo porque las circunstancias lo obligaron. En el literal B le piden responder a qué se refiere el doctor con estas palabras. Las palabras son: los seres más jóvenes y más bellos son a veces las víctimas preferidas del crimen y del vicio. El doctor lo que quiere dar a conocer en este punto es que ni la edad ni la apariencia física de Oliver impedían que él pudiera estar involucrado en el robo. En el literal C le piden responder cuál es la función social del texto y cuál es la intención del autor con este fragmento. A esto vamos a responder con lo siguiente. Primero, refleja las situaciones negativas a las que nos puede guiar una mala situación económica y también juntarnos con personas de comportamiento dudoso. Y lo segundo, refleja la importancia de dar a las personas la oportunidad de poder enmendar sus errores y demostrar que pueden comportarse de buena manera si tienen las oportunidades adecuadas. Luego de lo anterior se le pide que al terminar de responder los literales socialice sus respuestas con la clase y se le plantea una actividad para realizar en casa, en la cual se le pide investigar sobre las diferentes teorías del teatro. Esto sería todo de la semana 1 para la unidad número 6, correspondiente específicamente a la semana 28 del presente año lectivo. Siempre recordándole que si no se ha suscrito al canal, porfa lo haga. Que si puede recomendar los videos con alguien más, se lo voy a agradecer un montón. Puede recomendarlos con amigos, compañeros, conocidos, con su docente incluso. Por favor, déjeme su like, comente si puede y no se salte los anuncios, porfa. Eso sería todo. Bendiciones.